Todos los grupos políticos, especialmente los socialistas, siempre se presentan como los redentores que sacarán al pueblo de la pobreza. Pero más allá de réditos electorales, es un hecho que la pobreza siempre ha existido. En las sociedades de cazadores y recolectores no había posesiones que acumular, pero en el Neolítico, con la domesticación de animales y la agricultura, nació el concepto de riqueza y pobreza. De hecho, debemos entender que la pobreza es un fenómeno natural, puesto que no todos pueden ser ricos ni todos pueden ser pobres. Entre otras razones, porque sin ser el único factor, siempre hay unos que trabajan y se esfuerzan más que otros. Afortunadamente, la revolución industrial trajo consigo el incremento exponencial de los niveles de riqueza de la población mundial. Si bien es cierto que aún existe un alto porcentaje de pobres y que persisten grandes diferencias entre países y continentes, también lo es que la humanidad vive mucho mejor ahora que hace 200 años. Se debe recordar que en 1800 casi todos los humanos eran pobres. Y el fenómeno en Colombia también se ha dado. Algunos datos resultan muy dicientes. Por ejemplo, la esperanza de vida en 1960 era de apenas 57 años, mientras que para el 2021 se había elevado a 78. Es decir, los colombianos viven hoy en promedio 20 años más que a inicios de la década de los 60. Otro dato interesante. La mortalidad infantil estaba en alrededor de 68 casos por cada 1000 nacidos vivos en 1970. Para el año 2023, esa cifra había bajado a 10. Un dato relevante lo es también el ingreso per cápita, que en lo corrido del siglo se ha casi triplicado, pasando de $2.700 en 1999 a $7.920 en 2024. Casos similares ocurren con parámetros tales como acceso a servicios de sanidad, a servicios públicos, educación y recreación, así como la posibilidad de adquirir un automóvil o un televisor. En definitiva, el problema no es que haya ricos y pobres, pues desde siempre los ha habido y los habrá. El problema es que se pretenda disminuir la pobreza atacando a los ricos. El peor escenario es despojar a los ricos para entregarle sus recursos a los pobres, pues al final, lo único que se conseguirá con ello es empobrecer a los ricos y no enriquecer a los pobres. Un simple ejercicio matemático nos da la razón. En 2019, la revista Forbes publicó un artículo en el cual señalaba que la fortuna de los 26 más grandes multimillonarios equivalía a la de los 3.800 millones de habitantes más pobres del planeta. Dicha fortuna ascendía a $414.000 millones. Si dividimos esa cifra por el número de habitantes antes señalado, el resultado es que a cada uno de ellos le corresponderían $109. No se necesita ser un genio para comprender que un mes después ya se los habrían gastado, regresando a su condición de pobreza. Por el otro lado, los antiguos multimillonarios, hoy pobres también, habrían dejado de pagar elevados impuestos que, paradójicamente, los estados utilizan, precisamente, en los programas sociales que benefician a los más pobres. Ahora bien, la riqueza definitivamente está ligada a las palabras, esfuerzo, trabajo, dedicación, sacrificio y disciplina. Un dato curioso, muchos de los más ricos del planeta fueron pobres o comenzaron casi desde cero. De los 20 mayores multimillonarios de la actualidad, solo uno fue heredero de su fortuna. Definitivamente, la pobreza se acaba madrugando a trabajar y no a hacer cola para cobrar un subsidio, entre otros varios factores. Las series de Mouse Barna te dan las gracias por haber visto este video.